lo vi por la televisión. No sabía nada, cuando llegué a casa vi como aquello que fue tremendo, ¿eh? Lo vi en directo, la verdad que fue impresionante. Y eso nunca se olvida, ni se olvidará jamás. Nadie olvida lo ocurrido justo hoy hace 10 años. Toca mirar hacia Estados Unidos porque se cumple el 10º aniversario de estas imágenes que dieron la vuelta al mundo. El mayor ataque terrorista en la historia americana dejaba más de 3.000 personas fallecidas. 2 aviones impactaron contra el mayor símbolo de Nueva York, las torres del World Trade Center. 10 años después, los actos de recuerdo se han sucedido en distintas partes del país con la presencia del presidente Obama, y también fuera de América se ha recordado a las víctimas. Hola, muy buenas noches. En unos instantes les contamos todos los detalles, pero además hoy hemos conocido una estafa denunciada por decenas de afectados a través de Internet. Ofrecen totalmente gratis perros con pedigrí que en el mercado suelen costar más de 1.000 euros. El timo se detecta cuando comienzan a pedir dinero por los gastos de envío del animal. Son muchas las personas que ya han picado. Los 257 soldados de la Brigada Infantería Ligera Canarias ya están en casa tras 5 meses destinados en Afganistán. Sus familiares los esperaban en el aeropuerto de Tenerife para recibirlos como se merecen. La misma imagen de felicidad abrazando a los suyos se repetía esta mañana en Gran Canaria. A las 5 de la tarde, puntual como siempre, sonaba el volador y todos corrieron hacia el charco. Miles de personas no han querido faltar a la cita con el charco de la aldea de San Nicolás en Gran Canaria. Tradición, diversión y pesca. Nada ha faltado en una de las convocatorias más masivas de los últimos años. En los deportes, el protagonista absoluto de la tarde es el equipo amarillo, la Unión Deportiva Las Palmas, que ha ganado el encuentro disputado hace tan solo unos minutos. Está en ello, está en ello está casi, yo te decía que casi está hecho, ganar. está casi en ello, tendría que pasar desde luego toda una desgracia para que no terminara ganando la Unión Deportiva al Nàstic en Tarragona. 1-3 es el resultado de un partido que comenzaba con un penalti fallado por Jonathan Viera. Sin embargo, el canterano después fue el protagonista, se resarció con 2 goles más. Javi Guerrero anotaba el 0-3 y el Nàstic hace escasos instantes, por medio de Powell, lograba el resultado que campea por ahora en el marcador. Quedan aproximadamente 15 minutos para que acabe un encuentro que supondría el segundo triunfo y además de manera consecutiva del conjunto de Juan Manuel Rodríguez. Y el Club Deportivo Tenerife ratificaba esta mañana su condición de líder imponiéndose por 1-2 al Albacete en el Carlos Belmonte. Los goles blanquiazules fueron anotados por Kiko Ratón y Víctor Bravo en la primera mitad. El mejor del conjunto insular fue Sergio Aragoneses, que sin embargo no pudo evitar el tanto de la escuadra manchega. Domingo 11 de septiembre tenemos estas y otras noticias que contarles. Empezamos. Comenzamos con un suceso que se producía esta misma mañana en la Isla del Hierro. Un hombre caía al mar y era arrastrado por la fuerza de las olas. El suceso ocurrió donde van a ver, cerca del Pozo de la Salud en el municipio de La Frontera. El joven de 29 años de edad logró acercarse a una zona de rocas para poder ser izado al helicóptero del GES. Tuvo que ser ingresado en un centro hospitalario de la isla con síntomas de ahogamiento. Adoptar un animal a través de Internet puede terminar costando muy caro. Varios anuncios que ofrecen perros con pedigrí totalmente gratis son realmente una estafa en la que han caído cientos de personas. Ofrecen perros con pedigrí que cuestan más de 1.000 euros totalmente gratis, un reclamo en el que han picado cientos de personas. Si no está completamente seguro de la fuente donde va a recoger el animal, no debería arriesgarse. Pero la oferta es demasiado suculenta. Nos ponemos en contacto a través de correo electrónico y nos responden enseguida. Nos dicen que el perro se llama Reda, nos envían fotos y aseguran que en pocos días lo tendremos en casa. Pero cuando parece que todo está en marcha, comienzan a pedir dinero para gastos de envío. Es entonces cuando solicitamos un teléfono para poder aclarar dónde se encuentra el animal. Nos responden que son sordos y que en todo caso solo podría atendernos una persona que habla en inglés y vive en Plymouth.
Después de insistir, finalmente nos dan un número de teléfono, pero salta el contestador y además en francés. 77 00 78. Todo parece indicar que algo no va bien y si además buscamos este mismo número de teléfono en internet, enseguida aparecen decenas de usuarios que aseguran haber sido víctimas de esta estafa. Normalmente te piden dinero para, no sé, para gastos de envío, para tramitación, te dicen que si tienes que pedir un pasaporte y que hagas un envío previo para que luego puedas recibir al animal. Cuando tú haces el envío ya el animal no aparece. A pesar de lo fácil que es descubrir que todo es mentira, muchas personas siguen cayendo en la trampa. Un incendio hace varios meses puso a la Guardia Civil sobre la pista. Los agentes encontraron en un garaje de la localidad tinerfeña de Tacoronte restos prehispánicos, sobre todo cráneos y huesos. Hay un detenido, un hombre de 59 años de edad. El pasado 9 de junio, este incendio destruyó parte de una vivienda en Tacoronte. En aquel momento, todas las miradas se dirigían al dueño de la casa de 59 años, que sufrió graves heridas por quemaduras y tuvo que ser hospitalizado. Ahora, tras ser dado de alta, ha sorprendido su detención por almacenar restos aborígenes de forma ilegal. Cuando los bomberos acudieron a apagar el fuego, descubrieron que guardaba una colección de restos arqueológicos de origen prehispánico. La autenticidad de estos restos ha sido certificada por el Servicio de Cultura y Patrimonio Histórico del Cabildo tinerfeño, que se ha hecho cargo de los mismos. Se trata de una importante colección de restos humanos aborígenes, cerámicas y la figura de un ídolo, entre otras muchas piezas de incalculable valor por su excepcional estado de conservación. Algunos vecinos conocían la existencia de este museo privado. Tenía como un museo como de guanches, tenía como restos. Yo la llegué a ver un día, pero... ¿Sí? ¿La llegaste a ver? Sí, tenía las carabelas, tenía armas, balas antiguas de cuando los conquistadores. El propietario de la vivienda ha sido acusado de 3 delitos, uno por provocar presuntamente el incendio, otro contra el patrimonio y otro por tenencia ilícita de armas. Los restos han sido trasladados al Museo Arqueológico de Tenerife. Hoy se cumplen 27 años del incendio que causó una veintena de muertos en la isla de La Gomera el 11 de septiembre de 1984. Un trágico suceso muy recordado todavía en la isla colombina y donde se ha tenido un recuerdo como homenaje a los fallecidos. Como cada año, el Cabildo de La Gomera ha colocado 2 coronas de flores para recordar a los 20 fallecidos en el incendio del 11 de septiembre de 1984. Una de las coronas se situó en el cementerio de San Sebastián de La Gomera y la otra en la zona de los Roques de Agando, lugar donde se produjo el trágico suceso hace ya 27 años. Este es el monumento que se levantó para recordar a los que participaron en la extinción del incendio y que desgraciadamente perdieron la vida. Una fecha que ha quedado marcada en el recuerdo de todos los gomeros al tratarse del peor incendio que ha azotado a la isla y a Canarias, no por sus dimensiones, sino por haber tenido que lamentar la pérdida de tantas vidas humanas. El viento, normal en la zona de los Roques, cambió aquel día cuando se pensaba que ya estaba el incendio controlado. Los voluntarios se vieron envueltos en las llamas sin escapatoria alguna. Y en este 11 de septiembre también se conmemora otra tragedia. Se cumple el 10º aniversario del mayor atentado que ha sufrido Estados Unidos, los ataques al World Trade Center, donde perdieron la vida más de 3.000 personas. En esta jornada de homenajes no solo se ha centrado la atención en la zona cero, también en otros escenarios donde han sido atacados con terroristas, el Pentágono y el descampado de Pensilvania. Un grupo de gaiteros en la zona cero no es un capricho del destino. El sonido de sus tambores ha dado inicio al acto central de conmemoración de los ataques del 11 de septiembre. De forma solemne y de riguroso luto, el expresidente Bush y el presidente actual, Barack Obama, han compartido protagonismo por primera vez en mucho tiempo. Hasta 6 minutos de silencio se han guardado en memoria de las víctimas. Obama ha hecho un discurso alejado de la política. Dios está con nosotros, Dios es nuestro refugio. En Pensilvania, los fallecidos han sido recordados con campanadas y en Washington, en el Pentágono, supervivientes y familiares han rememorado la fecha con emoción. Al otro lado del Atlántico, en Madrid, los príncipes de Asturias han participado en un acto de homenaje en el Parque Juan Carlos I. Allí han inaugurado un bosquecillo de 10 robles americanos, uno por cada año que ha pasado desde la tragedia.
Es raro el que no se acuerde qué hacía o dónde estaba cuando Al-Qaeda atentó contra las Torres Gemelas. Más difícil es encontrar quien recuerde alguna otra noticia de esa jornada. Hemos recurrido a la hemeroteca para recordar qué era noticia ese 11 de septiembre de 2001. 11 de septiembre de 2001. Al-Qaeda atenta contra las Torres Gemelas. La conmoción recorre el mundo en segundos. Nunca hasta ese fatídico 11 de septiembre un acontecimiento había tenido una relevancia global semejante, eclipsando por completo la actualidad de la jornada. Se borró todos los acontecimientos de ese día. Fue bastante impactante, entonces es normal que esa noticia pues prevalezca sobre las demás, ¿no? Hasta los atentados en los kioscos españoles, el entonces presidente del gobierno, José María Aznar, compartía portadas con el caso Gescartera. Mientras Barcelona se preparaba para conmemorar su diada, el gobierno estatal planteaba a los sindicatos recortes en el subsidio del paro, actualidad que todavía se compraba en pesetas. También en el archipiélago, donde aquel 11 de septiembre miles de alumnos de infantil y primaria afrontaban el inicio del curso. La prensa tinerfeña destacaba los planes para la playa de las Teresitas, al tiempo que descubríamos más detalles del futuro medio de transporte guiado que uniría Santa Cruz y La Laguna. Aunque la actualidad de ese 11 de septiembre de 2001 en el archipiélago venía marcada por la llegada de una nueva oleada de inmigrantes a las costas de Lanzarote, noticias que se diluyeron con el ataque a las Torres Gemelas. Aquí en Televisión Canaria seguimos también muy de cerca la actualidad de aquel 11 de septiembre. Desde esa misma tarde, nuestro compañero Roberto González se puso al frente de un Telenoticias especial junto al entonces editor jefe de los servicios informativos, el periodista Juan García Luján. Ellos fueron los encargados de llevar hasta miles de hogares canarios las imágenes de la tragedia, las reacciones de los jefes de Estado y el eco que esta noticia estaba produciendo en los medios de comunicación de todo el mundo. Esta que reproduce el diario El País, que algunos periódicos han hecho. 10 años después de aquel 11, nadie que haya vivido las consecuencias en primera línea ayudando a las víctimas será capaz de olvidarlo. Miren que están acostumbrados a situaciones extremas, pero los miembros de los equipos de rescate coinciden en que en sus carreras profesionales hay un antes y un después del atentado en Nueva York. Fernando Clavijo era jefe de operaciones de seguridad y emergencias en Canarias hace una década. Viajó a Nueva York junto a otros 2 compañeros 48 horas después de la catástrofe. Su misión, ayudar por supuesto y analizar las tareas de rescate en situaciones extremas. Estuvieron una semana en el campamento base. Lo que nos encontramos fue una ciudad totalmente cerrada, las personas con mucho pánico, mucho miedo. Todavía no se creían lo que había pasado. Arnaldo es uno de los bomberos que prestó auxilio minutos después de producirse la tragedia. Una vez que se adentró en las Torres Gemelas, supo que sería difícil encontrar gente con vida. Nosotros llegamos con una fe de encontrar sobrevivientes, pero somos realistas y de ver tanta destrucción, sabíamos que no íbamos a encontrar a nadie vivo. Nos enseñaban fotos de sus familiares, eso fue muy duro. ¿Qué le dices a ese familiar? Uno en Canarias y otro en Nueva York, pero ninguno olvidará jamás lo ocurrido. De Miami les ha dedicado este parque. En Suecia iniciamos el repaso por otras noticias que han ocurrido en el resto del mundo. En Suecia, la policía ha detenido 4 personas sospechosas de estar preparando un atentado inminente en el país. Los arrestados fueron capturados en Gotemburgo y la policía desalojó una galería de arte y una fiesta por temor a la existencia de explosivos. Se desconocen más detalles de esta operación policial. En Japón se cumplen 6 meses del tsunami y la tragedia de Fukushima que obligó a evacuar a 80.000 personas y a paralizar el 80% de la energía nuclear en la isla. Miles de personas han pedido hoy en las calles de Tokio el cierre de todas las instalaciones nucleares. En Fukushima, mientras tanto, todavía hay 3.000 operarios intentando parar los reactores y evitar fugas. Vuelve una tensa calma a las inmediaciones de la embajada israelí en el Cairo tras los graves incidentes de los últimos días. Según los forenses, los 3 muertos registrados fallecieron por disparo de bala. Mientras tanto, sigue el juicio contra el expresidente Hosni Mubarak y hoy no se ha presentado el jefe de la Junta Militar del país.
Comenzaron las clases para miles de niños canarios y hay que tener cuidado con las dolencias de los más pequeños. Desde dolores de espalda hasta problemas con los pies. Enseguida lo vemos. La Brigada de Infantería Ligera Canarias ya está en casa. Sus 257 soldados llegaban anoche a Tenerife tras finalizar su misión en la capital de la provincia de Bagdis, en el norte de Afganistán. Sus familiares aguardaron durante horas su llegada al aeropuerto de Tenerife Norte. Pertrechados con sus mochilas, los soldados pudieron ver a sus seres queridos 5 meses después. Fermina no ha dormido en toda la noche de los nervios. Después de 5 meses, su hijo Francisco llega en este barco. Además que nunca habíamos estado tanto tiempo separados. Y por fin lo abraza. Echando de menos todo lo que es esto, hay que estar fuera para saber lo que es estar aquí. Como experiencia está bastante bien, pero no me voy otra vez para allá y dejo a mi madre sola, pero nunca en la vida. Ha sido una misión dura la de estos soldados que han vivido momentos amargos como la pérdida de sus compañeros Manuel y Nigiret, fallecidos en junio. Ya cuando pasaba 5 meses, la verdad que ya tienes ganas de volver a casa y decir, a empezar otra vez con tu vida, que en verdad tu vida es esta, no aquella. Carmen Ortiz espera a su marido, es la segunda vez que viaja a Afganistán. Son muchos meses y la ha pasado mal, eso se nota siempre. Yo ya he estado allí también y sé lo que se vive. En la distancia es dura, de pensar de cosas que no te cuentan. Segundos después... Es nuestro trabajo el día a día, para lo que estamos preparados y ya está. Ahora pues el reencuentro con la familia. Imágenes que se repiten entre parejas, entre abuelos y nietos, entre padres e hijos y entre amigos. Durante 5 meses han dedicado todos sus esfuerzos a la reconstrucción del país afgano. Ahora llega el momento de relajarse. Cambiemos de asunto. Cuando se da por concluida la temporada de verano, la isla de La Palma ya empieza a mirar hacia el futuro. Las previsiones son optimistas y la Consejería Insular de Turismo ya trabaja con el sector turístico para hacer más atractivo este destino. Terminando el verano, los ojos del sector turístico palmero se dividen entre aeropuerto y cruceros. Los datos que maneja el Cabildo hablan de un incremento en el número de visitantes que llegarán por mar este invierno a La Palma. Va a haber un incremento para esta temporada que viene a entrar ahora y en ese aspecto muy contento, muy satisfecho, no solamente desde el Cabildo de La Palma, sino también me lo trasladaba don Pedro Rodríguez Zaragoza al respecto, que ellos también están muy contentos, además con el puerto de la isla de La Palma, uno de los más valorados de toda Canarias. Se están buscando fórmulas con las asociaciones de empresarios para incentivar el consumo de los cruceristas. Intentar sacarle mayor rendimiento económico a esas 180.000 personas aproximadamente que nos entran al año por esta vía. Está claro que para eso nosotros hay cosas que las tenemos que modificar y cambiar, pero también, por supuesto, con ayuda de los empresarios. Aunque el patronato no dejará de lado la conectividad aérea, principal caballo de batalla del sector en la isla. Las medidas tomadas por Canarias frente a la crisis económica y la reconversión de la administración han sido algunas de las cuestiones destacadas por el presidente del Gobierno, Paulino Rivero, en los últimos días. Rivero concedía su primera entrevista televisiva tras ser reelegido en su cargo en Televisión Canaria. Mañana, a partir de las 9 de la mañana, será entrevistado en Canaria Radio, La Autonómica. No nos engañemos. El presidente del Gobierno, Paulino Rivero, ha asegurado que en Canarias se han hecho los deberes y no se ha dado la espalda a la crisis. Desde que tuvimos noticias de la situación económica, en Canarias no le dimos la espalda a la crisis, como se hizo en el resto de España, sino abordamos el problema. Y desde ese momento empezamos a poner en marcha una serie de medidas que culminaron este año, en el presupuesto del 2011, con un ajuste económico de más de 1.000 millones de euros. Rivero asistía a la primera entrevista en televisión desde que fuera reelegido y hablaba de la necesidad de una reconversión en la administración pública. Pondré en marcha un grupo de trabajo de expertos con un objetivo claro, que cada 3 meses va a ir suministrando propuestas que el Gobierno irá haciendo suyas para modernizar, para actualizar, para ajustar, para llevar a cabo una reconversión de la administración canaria. Para el presidente del Ejecutivo, el archipiélago está teniendo una evolución favorable en comparación con el resto del Estado. Se debe especialmente al que el sector turístico está funcionando plenamente, con una ocupación altísima y además las perspectivas son positivas de cara al futuro.
Rivero también se refirió a la posible falsificación de documentos para intentar relacionarlo con negocios fuera de España. Me consta que está trabajando la policía y tengo el máximo interés en saber quién falsificó un documento de esa naturaleza. Un documento que se pone además en circulación, curiosamente, en el periodo electoral. El presidente del Gobierno será entrevistado este lunes a las 9 de la mañana en Canarias Radio La Autonómica. Más cosas. En Lanzarote la subida del agua prevista para este mes sigue levantando ampollas entre los usuarios del servicio. La Asociación de Consumidores de esta isla, Aculansa, presentará alegaciones a esta medida ante el Consejo Insular de Aguas. Aseguran que los abonados están pagando por el agua casi un 30% más. Creen que el servicio que presta Insular de Aguas no es el adecuado. Mal estado de las tuberías, constantes pérdidas de agua y corte del suministro son algunas de las irregularidades que han venido denunciando. Dicen que si sus alegaciones no son atendidas, denunciarán ante los tribunales. Ellos el 7 de julio subieron el agua de abasto ya un porcentaje bastante superior al 20% y ahora con esta subida del pasado 28 de agosto nosotros hemos hecho un primer balance y nos hemos quedado muy cortos, estamos hablando ya de un 29 o un 30%. Hace tan solo unos días que empezaban las clases en Canarias y la vuelta al colegio puede significar también la vuelta de dolencias que no son nuevas. Hablamos de las molestias en la espalda de los jóvenes por el peso que cargan en las mochilas. Según la Asociación Española de Pediatría, las mochilas no deben superar nunca más del 15% del peso del niño. La vuelta al cole trae consigo madrugones, rutina, malas y buenas caras y también algunas molestias ya conocidas por los más pequeños de la casa. El peso de las mochilas, por ejemplo, que afecta directamente a la salud de los niños. En el colegio de ella lo dejan en clase y solamente le mandan lo del diario, por ejemplo. Nosotros le ponemos así con mochilas de ruedas, procuramos comprar con ruedas. Otro de los problemas típicos de la vuelta a las aulas es el de la vista. A menudo se pasa por alto las revisiones periódicas al oculista. Los padres igual nos podemos despistar porque no es demasiado evidente el que podamos saber que un niño pueda tener problemas de vista y si no estamos atentos al cole o sus reacciones pueden bajar el rendimiento escolar incluso. Pero los grandes olvidados en niños y mayores son los pies. Un calzado adecuado puede evitar un mal desarrollo físico. Que vaya lo más cómodo posible, intentamos mirar la posibilidad que vaya lo más cómodo posible. El niño con 2 años sí nos ha dicho que lo tengamos descalzo cuanto más tiempo ahí en casa porque se le va formando mejor el pie. Así que ya ven, no solo hay que pensar en estuches nuevos, en uniformes y actividades extraescolares. La salud de los niños debe ser la prioridad en el curso que se acaba de inaugurar. En Navarra iniciamos el repaso por otras noticias que han ocurrido en el resto de España. Un motorista de 49 años ha muerto esta tarde en Navarra en una colisión con una furgoneta. El hombre realizó una maniobra para adelantar al vehículo que le precedía y al mismo tiempo a la furgoneta, momento en el que se produjo el choque con este trágico final. Una anciana de 80 años ha muerto esta madrugada atrapada en el incendio de una vivienda en un tercer piso de la localidad de Almansa, en Albacete. Los bomberos lograron rescatarla, pero murió poco después. Todavía se desconoce qué pudo provocar el fuego. Día de fiesta nacional en Cataluña. Las protestas marcaron el acto inaugural de la ofrenda floral a la tumba de Rafael Casanova, icono del catalanismo. Indignados, asociaciones de vecinos o la plataforma de afectados por las hipotecas han mostrado su disconformidad por los recortes en sanidad, educación y el ultimátum contra la inmersión lingüística en catalán. La selección española de baloncesto se ha clasificado como primera de grupo para los cuartos de final del Eurobasket de Lituania. El conjunto de Sergio Scariolo volvió a ofrecer otra exhibición de juego y acierto y la víctima esta vez fue Francia. La selección gala reserva a sus mejores jugadores. Mañana se conocerá el rival para los cruces del próximo miércoles. Aquí en las islas la fiesta este domingo estuvo en la aldea de San Nicolás, en Gran Canaria. El hecho de que este 11 de septiembre fuese domingo favoreció que el número de asistentes se viese aumentado considerablemente. Más de 10.000 personas lo pasaron en grande y bailaron en la fiesta del charco. La aldea de San Nicolás ya ha tenido su nueva versión de la fiesta del charco. Fue en la tarde de este domingo. Muchos ya lo bautizan el chapuzón de la alegría.
Está de lujo, el agua está de lujo. ¡Mira, perdí mis cholas! ¡Mira! El hecho de que el 11 de septiembre haya caído justo en domingo está desbordando todas las previsiones aquí en la aldea de San Nicolás. En las fiestas del Charco estamos justo en la frontera. A partir de esa raya blanca nos podrían tirar al agua. Una frontera que, como es lógico, nunca rebasamos. Quienes sí lo hicieron fueron estos jóvenes, pez lisa en mano. Pero antes la fiesta estuvo en el muelle al ritmo de la vecina banda de Agaete, todo el mundo bailando. Este es el traje que era de mi padre para descansar. Que llevo trayéndolo durante años. Y vivimos la tradición aldeana. Y después de tanto trajín, tiempo para el festín. En el merendero de Rubén Díaz muchos aprovecharon para reponer las fuerzas que luego sabían iban a gastar, justo al lado, en el Charco. Y La Laguna en Tenerife ha celebrado este domingo la Batalla de Flores, un acto tradicional que se había dejado de celebrar en la década de los 70 y que el ayuntamiento ha vuelto a recuperar desde hace 2 años. Varias carrozas y fanfarrias han recorrido el centro de la ciudad, lanzando pétalos de flores y caramelos al público para anunciar que comienza la Semana Grande de las Fiestas del Cristo. Niños y adultos han disfrutado con la música de las fanfarrias y el ambiente festivo. La primera Batalla de Flores se celebró en 1887. Y en Ico de los Vinos, también en Tenerife, la Danza del Diablo y la Diabla recorrió el barrio de las Angustias. No faltaron tampoco los cabezudos, que intentaron también asustar a los niños tal y como manda la tradición. Hacía 30 años que no llovía en un día como este y aún así la fiesta en honor a la Virgen de las Angustias se celebró por todo lo alto. Y visitar una bodega se ha convertido en los últimos años en todo un reclamo para turistas y para gente de la tierra que pueden ver in situ no solo cómo se llega a crear un vino, sino también pasear por los viñedos, hacer catas guiadas y degustaciones de productos canarios. Y es que la etnología está de moda. Esta bodega hace 2 años que realiza rutas guiadas por sus viñedos. Así forman parte de una nueva forma de atracción turística, pero también diversifican su actividad. Sobre todo disfrutar del entorno, del viñedo, de estar pues, muy cerca de la ciudad en un entorno pues, natural, rodeado de viñedos, desconectar. No hace falta ser experto, disfrutar del proceso de elaboración del vino está al alcance de todos. Intentamos pues mostrarle todo lo que es la elaboración del vino, el viñedo, y cada vez más preguntan, ¿no? Ya no vienen solo a visitar, sino quieren saber las variedades de viña que hay, catar diferentes mostos, que les des una cata comentada, hacer maridajes. Conocer la uva Listán Negro, Malvasía, Moscatel, se pueden tocar y comer directamente del racimo. Una bodega muy amable y el vino es el primer vino de Tenerife. Me gusta mucho. Y no solo sabremos un poco más de nuestros caldos, disfrutar de un entorno como este no tiene precio. En La Caixa seguimos creyendo que estar a tu lado nos llevará muy lejos. Nuestros valores no cambian. La Caixa te ofrece los deportes. Ahora sí que terminó el partido que enfrentaba la Unión Deportiva y el Nàstic 1-3 a favor del equipo amarillo. Ahora sí, ahora ya sí tenía prisa, pero sí, no. ya lo podemos decir definitivamente. Triunfo de la Unión Deportiva Las Palmas, que además no conoce todavía la derrota en esos 3 partidos, un empate y 2 victorias para el conjunto de Juan Manuel Rodríguez, un técnico que hacía volver pues, a los puntales principales de la alineación después del fiasco de la Copa en Balaído. Las cosas empezaban bien para los amarillos con la señalización de un penalti que, sin embargo, Jonathan Viera no iba a conseguir conformar, no iba a conseguir marcar en esa acción, pero no pasaba nada porque el canterano estaba con la caña preparada para hacer eso. Era el 0-1, ese disparo cruzado del jugador del media punta de la Unión Deportiva Las Palmas, que todavía se seguía lamentando por haber fallado la ocasión de penalti. Juan Carlos Socorro en el banquillo, recuerden, sancionado Juan Manuel Rodríguez, que tenía que verlo desde la grada. La Unión Deportiva que iba a seguir con su buen hacer, con seguridad atrás y sobre todo con esas combinaciones de los jugadores más talentosos del equipo, pues lograba que Jonathan anotara el segundo tanto. 0-2 y las cosas iban a ponerse todavía mejor con el tanto de Javi Guerrero, ese disparo del jugador madrileño. Las Palmas contemporizando
hasta que sin embargo llegó el 1-3, una acción de Powell en esa jugada. Ese era el primer gol del Nàstic de Tarragona en esta temporada. Sin embargo, se mantuvo el resultado para que el conjunto amarillo ahora mismo ocupe la quinta plaza en la clasificación. Si no hubiera sido por ese gol, los amarillos hubieran estado un puesto más arriba, pero bueno, tampoco pasa absolutamente nada. Lo importante sería que a final de temporada estuviera ese puesto, porque sería puesto, recuerden, de promoción, de ascenso a la primera división. Queda muchísimo trabajo por delante. De hecho, el próximo partido se disputa el sábado en el Estadio de Gran Canaria ante el Córdoba del ex técnico de la Unión Deportiva, Paco Gémez. Y las cosas le fueron muy bien también y lejos de casa al Club Deportivo Tenerife. Se imponía a quien le seguía en la tabla, al Albacete. 1-2, victoria de nuevo fuera de casa, como hiciera en el Molinón ante el Sporting B, con una gran actuación de Sergio Aragoneses, que surgió cuando más apretaba el Albacete. Un poco ya veníamos viendo en vídeos y analizando un poco al Alba y hablando un poco con los compañeros, pues sabía un poco lo que nos íbamos a encontrar, ¿no? Pues con un equipo atrevido, con gente con desparpajo arriba y que te pueden crear peligro y atrás serios, ¿no? Y la verdad pues casi así. Así fue, al menos en la primera mitad, donde el Albacete estuvo a punto de adelantarse hasta en 2 ocasiones. Pero fue finalmente el Tenerife, en los pies de Kiko Ratón, el que se adelantó con ayuda del portero en la primera que tuvo. En la primera y en la segunda, la que envió a la escuadra de manera magistral Víctor Bravo para poner el 0-2 que silenciaba el Carlos Belmonte. La segunda mitad no fue diferente, si acaso más agobiante todavía para el Tenerife y sobre todo para Sergio Aragoneses, héroe del partido con paradones de primera división. La verdad que el equipo que tenemos en todas las líneas está bastante compensado y pues Sergio pues tiene mucha experiencia y la verdad que es un porterazo, ¿no? Solo pudieron anotarle uno en los pies de Calle, quien posteriormente sería expulsado por tratar de empatar con la mano. Al final, segundo triunfo blanquiazul a domicilio para un equipo que de momento siempre suma en Liga. La Unión Deportiva Vecindario consiguió por su parte sumar su primer punto de la temporada ante el Leganés en un partido que se decidió en los minutos finales. Comenzó adelantándose el verdugo de los Gran Canarios en la Copa del Rey gracias a Tonino, que sacó petróleo de un pase en largo del portero del conjunto pepinero. En menos de 5 minutos el vecindario conseguía darle la vuelta al partido. Michael fue el encargado de lograr la igualada, rematar en el segundo palo un centro desde la banda derecha, mientras que Yeray Ortega culminó esa remontada con una espectacular jugada al borde ya del descanso. El vecindario controló el partido durante toda la segunda mitad, pero en el minuto 80, Víctor, el ex entre otros equipos del Tenerife, ejecutó a la perfección un contragolpe que certificó el reparto de puntos final. Quizás nos equivocamos bien por el empuje del Leganés o bien por algún problema físico de algún jugador. El equipo se echó un poquito atrás y no era lo que pretendíamos, ni mucho menos. Pero bueno, después del contraataque y en alguna combinación pudimos de nuevo remontar el partido y conseguir la victoria y no fue así. Así que el empate yo creo que no es malo. Vamos ya con el repaso de lo ocurrido durante la tarde en la primera división, comenzando en el estadio del Sardinero. Un empate a 0 en el encuentro entre el Racing de Santander y el Levante. Un partido en el que el Racing tuvo las mejores ocasiones, a pesar de disparos como ese de Barquero, pero en el que todo cambió después de la expulsión de un jugador del conjunto local. Eso a pesar de que reclamaban penalti en esa acción de Ballesteros, pero Diop fue quien vio la segunda amarilla después de esa falta. Y el Osasuna sumaba la primera victoria de la temporada hasta el Sporting de Gijón en un partido en el que acabó sufriendo más de la cuenta. Nino marcaba su primer gol como rojillo y luego Sejudo, con esa preciosa volea, sumaba el segundo para los locales, exjugadores del Tenerife y de Las Palmas. Sin embargo, un error de Andrés Fernández permitió a Barral acortar distancias y dar emoción a un partido que el Osasuna debió ganar más holgadamente. Y el Rayo Vallecano, que suma su primer punto en su regreso a la máxima categoría, aunque debieron ser 3. Para empezar, Movilla estrelló un balón en el larguero y luego Javi Fuego dispuso de un penalti señalado a Da Silva por manos, pero Roberto terminó por parar ese lanzamiento. Además, en el tiempo de prolongación, el árbitro anuló un gol legal a los rayistas.
Terminamos semana, pero arrancamos mañana otra en la que el mejor fútbol de Europa será el protagonista, porque vuelve la UEFA Champions League. Por tercer año consecutivo, Televisión Canaria les acerca el mejor fútbol continental, la UEFA Champions League. ¡El Barça campeón! Parece que fue ayer cuando les narrábamos cómo a Vidal levantaba la tercera Champions en la historia del Barcelona, pero lo cierto es que ya estamos en la antesala de una nueva edición de la Liga de Campeones, que arranca su andadura esta semana con el despliegue habitual de esta casa. Los martes son de Zona Champions con José Luis Perdomo y Toni Dumpierres, quienes nos acercarán todos los resúmenes de la jornada con especial atención a los equipos españoles. El Genk Valencia y un clásico europeo de la talla del Barcelona-Milan centrarán la primera jornada a partir de la medianoche. Y los miércoles en exclusiva un espectacular duelo como el que abordará nuestras pantallas esta semana, el Dinamo de Zagreb-Real Madrid, en directo desde Croacia con los comentarios de Jesús Alberto Rodríguez, Pierluigi Cherubino y Alexis Trujillo. Eso sí, acompañados en la previa una hora antes del comienzo por Iván Bonales y Ángel Luis Camacho, un gran equipo de Televisión Canaria que se completa con los apuntes a pie de césped de Maite Castro para que no pierdan detalle. Ya lo saben, la Champions League ya está aquí de nuevo con acento canario, que comience el mayor espectáculo del fútbol de Europa. Sorpresa en la final de la Copa Gobierno de Canarias de baloncesto disputada hoy en Santa Cruz de La Palma. El Iberostar Socas Canarias, equipo Leboro, se impuso al Gran Canaria 2014 y se permitió ir por delante en el marcador durante todo el partido en un encuentro que concluyó 75-63. El Iberostar Socas Canarias se impuso al Gran Canaria y es el vencedor de la Copa Gobierno de Canarias, cuya fase final se ha disputado en Santa Cruz de La Palma. 75-63 fue el resultado de un encuentro en el que los de Alejandro Martínez siempre llevaron la batuta en el marcador. Una parte muy importante de su columna vertebral estaba ausente y bueno, pues hemos sabido también aprovechar esas ausencias para, digamos, llevar nosotros el ritmo físico del partido y pese a nosotros también tener las bajas de Adrián Fuentes y de Jesús Chagoyen, pues creo que hemos podido pues marcar nuestro ritmo todo el partido, sobre todo después del buen inicio que tuvimos en el primer cuarto. Poco le quedó al Granca más que asumir su derrota y felicitar al campeón. Muchos jugadores que nos faltan y encima pues algunos los jugadores nuevos pues están todavía un poquito en proceso de acoplarse y bueno, yo creo que hemos luchado, pero de calidad de juego ellos han sido superiores. En la final de consolación y no sin apuros, La Palma, la Isla Bonita, se impuso por 83-77 al Tenerife Baloncesto. Y España acaba la segunda fase del Eurobásquet de Lituania ganando y con mucha comodidad a Francia. Un partido fácil, sobre todo por la actitud del equipo galo, que especulaba con el resultado y con futuros cruces. España se enfrentará a Finlandia o Eslovenia en los cuartos de final. El gran favorito del europeo España contra un equipo invicto en todo el campeonato, Francia, y para añadir interés, el que venciera se quedaba como primero de grupo. Pero todo lo que prometía ser un gran encuentro se desinfló desde que los franceses perdieron su espíritu deportivo y antepusieron las cuadraturas con futuros cruces a la victoria. El partido se resintió ante la falta de interés y carecía de toda emoción a pesar de un marcador ajustado 38-39 al descanso. Pero que no saltaran a la pista dos de las estrellas francesas, Tony Parker y Joaquín Noah. En los dos primeros cuartos dejó claro el interés que tenían en el partido, el de perder. Ante esa actitud, España regresó a la cancha con ganas de que al menos la especulación le costara un disgusto a su rival. Rudy Fernández, mejor jugador del partido con 15 puntos, 4 rebotes y 6 asistencias, rompió el choque y acompañado por Navarro, 16 puntos, abrieron brecha con los franceses. De 10, de 20 y de 30 fueron ganando los de Scariolo, que no pensaron en más cruces que los que le toca ganando. De momento, primera de grupo y Eslovenia-Finlandia, que juegan este lunes como rivales en cuarto. Tiene que pensar en muchas cosas Scariolo y también nuestros siguientes protagonistas. Más de 40 jóvenes de toda Canarias han participado en el primer campeonato internacional de ajedrez organizado por el Real Club Náutico. En imágenes, las promesas jóvenes canarias de este deporte, de La Palma, de Gran Canaria, de Tenerife y de la isla anfitriona, de la Isla de los Volcanes. La competición se ha desarrollado durante toda la semana, han jugado en varias rondas, todos contra todos. Finalmente ha sido el número 2 del ranking canario, el conejero Rubén Martín, el que se ha hecho con el primer puesto. Y nos vamos hasta Italia, porque en la Fórmula 1, Fernando Alonso corría hoy desde luego en casa y esa presión se dejó ver en la espectacular salida del asturiano que arriesgó como solo él sabe hacer, adelantando a todos antes de llegar a la primera curva. Alonso aguantó como pudo los envites de Vettel, pero el alemán y los Red Bull, que perdieron a Webber tras un accidente con Massa,
volvieron a demostrar que están un peldaño por encima del resto. El ritmo de Ferrari es muy inferior, incluso Button y su McLaren lograron poner en evidencia las prestaciones de la escudería del cabalino rampante. Al final, Alonso acabó en una meritoria tercera posición para delirio de los tifosi, que asistieron resignados a una nueva exhibición de Vettel, que se queda pues, a un paso de ser bicampeón mundial. En otras ocasiones hemos visto a ciclistas de mountain bike de medio mundo realizando piruetas imposibles, pero ahora nos vamos a quedar con la final del Red Bull District Ride. Son imágenes tan espectaculares que hemos decidido no ponerles palabras, sino música. Van a disfrutar. A ustedes, a mí desde luego me parece una cosa impresionante, no sé, Isabel, se marea casi uno de verlo. Vamos, yo no sería capaz. En Nuremberg, en Alemania, pudieron disfrutar de esas imágenes. Impresionante. Bueno, ¿y la semana que viene que vuelve la Champions? Pues sí, nos toca disfrutar a nosotros en Televisión Canaria, porque otra semana de Champions, con el Zona Champions el martes y con el plato fuerte, el partido del miércoles. Exacto, Dinamo de Zagreb, Real Madrid. Real Madrid. Arranca Mourinho y compañía en la Champions esta temporada en la fase de grupo. Estaremos muy pendientes. Gracias, José Luis. Nosotros nos vamos a quedar con la previsión del tiempo para las próximas horas. Este lunes continuarán los cielos nubosos con intervalos muy nubosos en las islas más montañosas, así como en Lanzarote y Fuerteventura. Posibilidad también de chubascos, eso sí, de carácter débil. En el resto tendremos cielos poco nubosos o despejados. Las temperaturas bajarán ligeramente, un descenso que podría llegar a ser moderado en medianías. El viento soplará de componente nordeste moderado con rachas fuertes en cumbres centrales de Tenerife, y en la mar tendremos olas de hasta 2 metros de altura. Seguimos conociendo algo más de las ciudades canarias con historia. Hoy nos trasladamos hasta Betancuria, en Fuerteventura, la primera capital que tuvo el archipiélago. Betancuria es hoy uno de los municipios menos poblados del archipiélago, pero esta pequeña villa en el interior de Fuerteventura fue la primera capital de Canarias. Hasta este valle llegó en el siglo XII Juan de Betancourt con la idea de conquistar el archipiélago. Aquí se instaló y es por él que Betancuria recibe su nombre. Aquí se establecieron los poderes religioso, militar y civil. Por lo tanto, fue la primera capital de Fuerteventura y por ende la primera capital del archipiélago, puesto que la idea era conquistar todo el archipiélago. Su catedral, levantada por los normandos, fue destruida en varias ocasiones por piratas y conquistadores. No sería hasta el siglo XVII cuando se levantara la Catedral de Santa María tal y como hoy la conocemos. A sus pies, los restos del primer convento franciscano de Canarias luchan contra el paso del tiempo. El convento tenía un grupo de frailes, además bastantes activos desde el punto de vista, digamos, cultural y religioso. Paseando por Betancuria, el visitante se impregna de la cultura majorera y es aquí donde se conservan las más arraigadas tradiciones de la isla. Estoy aquí tejiendo hace ya unos 15 años y eso es impresionante de cómo valoriza la tejeduría majorera. Visita obligada para los turistas, la villa histórica enamora a quien pasee por sus calles. Eso encanta al turismo, siempre. No, y si dices que la casa tiene 400 años, entonces, wow, 400 años, entonces, claro que eso. Cuenta la leyenda que fue en una roca de este valle donde se apareció la Virgen de la Peña. Patrona de los majoreros, la Virgen Chica recibe en su ermita a los peregrinos que se encomiendan a ella desde todos los puntos de Fuerteventura.
No nos queda tiempo para más. Se quedan ahora, como siempre, con el mejor humor, el que nos trae cada domingo en Clave de Ja. Recuerden, como siempre, que pueden seguir informados a través de nuestra página web y en Canarias Radio La Autonómica. Que pasen una buena noche y una muy buena semana.